Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuatro al Borde. Hoy me va a tocar dirigir a mí. Y como ven, pues hay algunos cambios. El nuevo nombre. Algunas implementaciones. Algunas implementaciones. Ya tenemos micrófono. Mesa. Ya. Mesa que más aplauda. Bueno, sí, chiste malo. Continuamos. Gary Tú me dijiste que improvisar. ¿Sí? Gary se puso botox. Ya se puso botox. Está bien para que sonría. El día de hoy vamos a hablar del miedo. Como cada capítulo me acompañan Diego, Gary, Santi y pues yo, Benja, su servidor. El día de hoy, como ya lo comenté, vamos a hablar del miedo. El miedo no siempre es nuestro enemigo. A veces puede ser una brújula, otras veces sí puede ser una barrera. La pregunta aquí es, y de lo que vamos a abordar un poco más a fondo, es cómo identificar esta diferencia, cómo cada uno lo vive en su historia personal, cómo lo hemos vivido. Y pues hoy vamos a abrir esta conversación. Me gustaría que dijeran sus experiencias personales, que fuéramos críticos en qué momento nos ha ayudado o nos ha frenado. Y justo abriendo tema, ¿qué significa el miedo para ustedes? Ingesu, pues a ver, bueno, yo creo que viene siendo como una reacción del cuerpo cuando sientes como algún tipo de peligro y se convierte en algo que, así como ya ibas mencionando un poco, tanto puede ser como un motor, pero al mismo tiempo, pues, la reacción inicial es como frenarte, ¿no? Claro. Así que siento que es... La forma en la que lo vivo es como con esta sensación como de parálisis, ¿sabes? Okay. Como de que no sabes qué hacer. O sea, ¿tú cuando tienes miedo te paralizas? Sí, o sea, es como que... o sea, necesito okay. tiempo para procesar. Sí. Pero la verdad es que también siento que obviamente con el tiempo es diferente. A veces es como que también depende mucho como tú qué tan preparado vas, ¿no? Okay. O qué tanto ya es como que has pensado sobre aquella cosa que te genera esta sensación. Sí. Pero sí es como que pues una reacción que simplemente te hace como que pues no reaccionar de la misma forma en la que lo harías normalmente. Sí. Eso diría yo. Sí. Buena. Pues yo diría que en mi perspectiva el miedo es como una alerta que... Okay. O sea, porque también la sensación que me da con el miedo es hasta como... Se te pone como la piel chinita. Bueno, yo siento a veces eso y ya inmediatamente es como... Ok, mi cuerpo ya dice... Hey, aquí esta situación pues está peligroso, ¿no? Sí. Entonces, okay. O sea, como que para mí es más como una sensación de alerta que como más mental, podríamos llamarlo, okay. Pues. Lo vives más físico. Exacto, o sea, okay, es como más sensorial. Sensorial, güey. Sí. Sensacional. Raya, nota esa, ¿eh? Sí. No, pero sí, justo así. Ok. Yo, bueno, Gary, en mi... Muchachos, continúen. Sí. Voy a bajarle un poquito la música, pero continúen. Sí. No, bro, es que aquí traemos musiquita. Si ya no quieres participar, bro, pues... No, está bien, ya me voy. Dínoslo, no hay problema. No, ya me voy. No hay problema. No digan grosería, dije grosería. Bueno, volviendo al punto. Yo siento que, o sea, como a mi punto de vista, siento que he vivido como una relación muy directa con el miedo. Okay. Yo me acuerdo que cuando era niño y solía competir, de que iba a competencias de natación, así, siempre mis papás estaban ahí conmigo, ¿no? Entonces era como una parte del precompetencia, siempre tenía mucho miedo. Pero a tal punto de que era un miedo que me paralizaba tanto que sentía náuseas y no quería hacer las cosas. Okay. Pero mis papás siempre me impulsaron como desde niño a tratar como de empujar esa parte de lo que me paralizaba, del miedo, cómo llegaba como a afectarme. Y afrontar el reto, ¿no? Tal cual. Entonces siento que para mí el miedo siempre era como una línea entre o me voy para atrás o literalmente doy como ese pasito a poder como afrontar la situación que estuviera, ¿no? Entonces okay. Siento que tuve una relación muy directa con el miedo, pero siento que de niño obviamente lo canalizabas más, ¿no? Cuando uno es niño, pues obviamente ves una situación y sí es como de que miedo y me empiezo como a... Sí, total. Pero yo creo que el miedo, a mi punto de vista, fue como ese parteaguas. Entre el aventarse a hacer algo y el... Quedarte ahí estancado. Ok. Sí, justo yo
siento que sí soy una persona muy miedosa, pero yo más mental. ¿Sabes? Ok. De niño siento que lo vivía más físico. Sí. O sea, cuando había algo que me daba miedo, inmediatamente me daban ganas de ir al baño. No sé Lo por qué. sientes, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, el estómago y Sí, luego sí, así. sí. total. Y ya después como que ya ahora que he ido creciendo como que ya no lo siento tan físico, pero ya lo siento más mental, ¿sabes? Y lo relaciono un poco con sobrepensar demasiado. Entonces, como que entre más sobrepienso cosas que pueden pasar ante esa decisión a tomar o lo que sea, como que más miedo me da. Pero pues ha sido como esa línea, ¿no? Y Gary nos platicaba ahorita un poquito cómo lo ha vivido en su vida un poco personal y profesional. Y entonces me gustaría saber ustedes también, o sea, directamente, cómo decisiones importantes de su vida se han visto afectadas, tanto que no las tomaron por miedo o que al contrario, el miedo los impulsó a sí vamos a hacerlo. Bueno, o sea, ya como de experiencias como tal, ahorita se me vienen a la mente dos. Y es como ahorita un poco con este tema que estaban hablando, ¿no? De que se puede representar de forma física o mental. Sí. Porque sí, al igual que ustedes dicen, creo que pues uno de niño como que lo experimentaba más por ese lado físico. Pero yo lo veo porque, bueno, yo también en su momento, pues cuando tus papás te meten a deportes así, yo estuve en karate. Y sí, habían temporadas donde pues habían competencias. Sí. Y pues era de que pues agarrarte con alguien más. Yo la verdad nunca he sido una persona ¿Violenta? pues, ajá, ni de peleas, ¿sabes? Ya. Yo siempre he sido muy pacífico. Pero pues quieras o no, pues ahí pues es lo que te toca, ¿no? Sí, y sí, como sí. quiera, obviamente, pues también Claro. pues te entrenan, te preparan. Pero sí me acuerdo que la sensación ahí era justo con este tema que les platico que a mí me paralizaba. Recuerdo muchas competencias, sobre todo las primeras, donde justo por ese miedo, o sea, no, pues obviamente no hacía lo mismo a lo que hacían los entrenamientos, ¿no? Ok. Y me terminaban acá, madreando, así, no sé. Tampoco tanto. En la lona. Digo, es Como en la karate, ¿verdad? actualidad. Diego, un round, aguanta un round, Sí, mamá. sí, no. Digo, es karate, tampoco es la gran cosa acá. Sí, pero sí, sí recuerdo que ya hasta al final fue donde pues aprendí cómo a lidiar con eso. Ok. Y era como que ya, bueno, o sea, a pesar de sentir esto, llego y lo enfrento, ¿sabes? Claro. Ok. Y luego por otra parte, ya lo veo más como justo, pues en la actualidad, Sí, sí. el tema de la incertidumbre, ¿no? Hacia qué cosas Sí. valen la pena invertirle tiempo o pues ese puesto, esa vacante a la que puedes aplicar, que te llame la atención. Y no sé, por ejemplo, yo, pues en entrevistas de trabajo, o sea, siento que es como que en el momento, pues yo ya, digo, ya hasta tengo todo un sistema, ¿no? Ok. También hablando un poco como el miedo y nervios, ¿no? Siento que a veces va un poco de la mano. Sí, sí. Pues sí, este tema de hacer respiraciones, sí, pero pues en el fondo es por pues un miedo, ¿no? Claro. Y sí, o sea, como que ya después se volvió algo más que simplemente es como que, pues, ¿tú qué tanto te dejas convencer por eso, no? O sea, ¿qué tanto le das peso Claro. a esa idea? Porque, pues, si le das esta perspectiva de que es algo que te va a ayudar a justo prepararte, pues realmente tú ya vas a hacer lo que a ti te corresponde y una vez ya haciéndolo, pues ya es como que Sí, sí. o sea, no lo ves como algo Y inalcanzable. a mí también, o sea, añadiendo un poquillo a lo que comenta Diego, siento que justamente en mi forma de canalizar un poquito el miedo, siento que esto o sea, literal el miedo me ha llevado al borde de muchas situaciones, Ajá. pero me he dado cuenta de algo, si el miedo que siento es por algo que pueda afectarme, o sea, íntegramente como físicamente o mentalmente, siento que yo lo divido como en un tipo de miedo específico. Ok. Y luego el miedo que sé que es simplemente por nervios como una entrevista o de que no ser suficiente o que vayan a opinar las personas, etcétera. Ese miedo entonces ya lo canalizo y digo, ok, lo identifico y digo, este es el miedo que vale la pena afrontar. Porque no me compromete a mí como persona, sino es un miedo que es natural por el estar afrontando una nueva situación, ponerte en un lugar incómodo, Claro. estar frente a personas. Entonces, este miedo lo identifico y es como de que, ok, empiezo yo como a mover un poquito mi cabeza y decir, va a pasar. O sea, voy a ir,
voy a tratar de dar lo mejor. Si sale como lo planeo bien, muchas veces no lo hace, pero avanzas, ¿no? Entonces sales de esa etapa que te produce miedo y creo que al final la satisfacción, al menos para mí, ha sido como un poquito más. Claro. ¿no? Digo, esto en cuanto justo a la parte como tú divides el miedo y yo creo que también... Sí, está bastante bien. Sí. Nice. Tú, Santi, ¿cómo el miedo se ha visto en tu vida? Pues fíjate que yo también como que lo llego a dividir un poco, porque lo he vivido como estas dos partes en una, Sí. en la parte como de supervivencia, digamos, Ok. lo que me ha pasado que es como una alerta, o sea, muy cañona, que es como que tu cuerpo dice, ok, estamos Sí. en una situación fea, ya sé que te estás muriendo y fue cuando me pasó en el Pico de Orizaba, Ok. que estábamos en una situación de un clima pues muy, muy malo. Estábamos creo que como a menos 13 grados más o menos y como sensación térmica de menos 25 y ya estábamos a punto de llegar a cumbre y ahí pues llegó un punto en el que yo no sentía mis manos. Entonces sí, tu cerebro te empieza a decir como de que, Sí. bro, estamos a punto de... o sea, como que está cerca de que valgamos madre, ¿no? Entonces, ahí como que sí lo divido mucho en la cuestión en la que se activa también tu supervivencia, Ok. que ya va más allá del miedo. O sea, ya siento que hasta inconscientemente haces las cosas simplemente para sobrevivir. Ya tu cuerpo está como en una situación de alerta muy, muy cañona. Y también me pasó ya como un miedo un poquito más controlable, que fue al momento de irme a Ámsterdam o de viaje. Siempre me causaba muchísimo conflicto los policías, pasar la migración, todo eso a mí me ponía ¿Pero por qué? muy mal. O sea, A mí porque, también, ¿eh? A mí también. porque yo sentía que no me iban a dejar pasar, ¿sabes? Ah, o que me iba a Es pasar que impone, algo. ¿no? El hecho de que... Están muy- O que me iba a faltar algo o que no estaba preparado Sí, para sí. cruzar. Es el sentido de miedo. Güey. Exacto. Es como la insuficiencia, como me hace falta algo, como de que Exacto, me van a exacto. regresar, o sea, Sí. Sí, me abordaba muchísimo esa sensación hasta que ya como que la manera de afrontarlo fue como ver la realidad de decir, Ok. a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Y por qué me podrían parar, no? O sea, de que llevo cosas ilegales, llevo algo ilegal, tengo papeles que no, lo que sea, bla, bla, bla. O sea, ya ver las cosas frías como Pues son. obviamente no. Y ya ahí fue donde dije, No, pues, sí, así. o sea, No, sí llevaba. o sea, que... Mexicano, es mexicano, ¿no? Que no pase. A fuerzas llevas algo. A fuerza llevas algo. vas para atrás. Ya sé de que, Ajá. uy, no. Pero sí, o sea, como que verlo ya verdaderamente como son las cosas. Ok. Y ahí fue donde ya me bajó muchísimo, ¿sabes? Y ya como que el también haberlo hecho 2 que 3 veces, Sí, como ya que te ya va. también te vas acostumbrando, te vas familiarizando con el aeropuerto, con los policías, cómo se manejan, todo. Sí. Entonces también eso le da más confianza, porque siento que es cuando una situación que no puedes controlar, ahí es cuando el miedo dice, "Ey, ahí voy, porque Sí. no sé qué es, La no incertidumbre. conozco nada". Es la Exacto. incertidumbre. Entonces ahí siento que es donde se detona mucho, Sí. pero ya una vez que lo pasas varias veces, tú ya lo asimilas mejor, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también yo en lo personal, donde más siento miedo es en esa incertidumbre de si la decisión que voy a hacer está bien, si estoy preparado, si todo eso. Y ya metiéndome un poquito como en las herramientas como que me han ayudado y que me gustaría que ustedes contaran como qué les ha ayudado o qué han investigado, qué han sabido que puede ayudar. Yo empecé a ver el miedo justo como eso, ¿no? De si el mayor miedo que me da siempre es la incertidumbre. Yo creo, ahorita que platicaba lo del Pico de Orizaba, creo que a mí nunca me ha pasado alguna situación donde... Así que físicamente es lo un miedo sientes. físico, ajá, de Ya ven a super- escalar. Sí, ya. Sí, es justo esa parte de la división del miedo físico y Claro. del miedo de incertidumbre, de insuficiencia, o sea, tal cual, ¿no? Entonces, Sí, y con esto que dice Gary, y también Diego lo dijo en algún punto, el miedo, el otro tipo de miedo como de incertidumbre, el que no es el físico, sí lo puedes abordar. Yo en lo personal me abordo preparándome, ¿sabes? O sea, Ya. a lo mejor sí, yo era muy miedoso de niño a los exámenes y hasta el día que entendí de que ese miedo se bajaba si estudiaba.
¿sabes? O el miedo a la entrevista de trabajo. Pues prepara, haz lo que esté en tus manos. Entonces, en el punto en el que yo hacía las cosas que estaban en mis manos, pues era ese tema como de... Se bajaba muchísimo el miedo porque ya vas confiado en que por lo menos tú te preparaste, tú estudiaste y eso le baja mucho a esa línea, ¿no? Ustedes, o sea, ¿qué herramientas han hecho? Si tienen algo por el estilo, algún consejo que les hayan dado. Sí. O sea, bueno, así como tal, como técnica, pues, no sé, lo puedes llamar así si quieres. Citan al APA. O sea, por ejemplo, dándoles otro ejemplo, ¿no? Hubo un tiempo donde yo estaba en una ONG, recaudando fondos, y una de las cosas que también me causaba como miedo, pues era pues la neta, el maltrato de la gente. O sea, que te hagan gestos o que te hablen muy mal, el sentirte como neta invisible. O sea, pero por ese tema de que, a ver, yo lo entiendo, a mí no me gusta que me aborden en la calle, pero era como que exponerme diario a eso. Y me acuerdo que a veces, o sea, pues me expuse aún así afrontarlo, pero habían días que aún así como que, o sea, seguía siendo más difícil la otra parte. Y ahí caí en cuenta en que la verdad es que, digo, a lo mejor aplica para algunas personas, pero no todas las cosas como que dejan de tener ese peso con el tiempo, ¿no? Porque depende mucho, pues sí, o sea, justo cómo lo vas afrontando. O sea, si ya llega un punto donde lo minimizas y dices, bueno, esto no era lo suficiente, pues ya, como que es como si te quitaras un miedo, ¿no? Pero si se convierte en algo que tú reconoces que pues está fuera de tus manos, justo bueno, yo voy a llegar y voy a ser amable con la gente y los voy a saludar bien, pero si de todas formas puede salirme un loquito del centro o que no sabes qué puede pasar, porque no, hay un montón de historias así de que... De que cosas así bien random que nos pasaron. Me va a salir un poquito de materia, pero ¿qué fue lo más random que te pasó? Ay, cabrón. Pues has visto como esos videos así que salen en Facebook, ¿no? De que sale México Mágico. Y sale de un lado de que gente bailando botargas, luego pues un homeless de que gritando, mentando madres. Luego me acuerdo que había un güey que pasó como corriendo, pero así como dando saltos bien raros. Pero todo esto al mismo tiempo. Y como que no, neta no sabes qué está pasando, pues. Pero bueno, básicamente, recuerdo que también donde me daba mucho miedo era abordar en lugares donde lo hacíamos con un perfil socioeconómico más alto. Porque ahí era como, no, háblales directo, no esto, ellos no quieren rodeos. Y luego, pues, suele ser gente un poquito más intolerante, Sí somos. Y me acuerdo... Pero ahorita no, a lo mejor en 10 años, de verdad. Pero no sé si se han dado cuenta que, o sea, dejando a un lado el miedo físico, o sea, todo lo que estamos nombrando como miedo tiene que ver con la percepción de las personas externas. O sea, de cómo la persona afuera te va a ver si lo haces mal, si eres insuficiente, si no cubres los estándares. O sea, el miedo literal, esta parte, es como... Tiene mucho que ver con un constructo social afuera, ¿no? O sea, literal, las personas afuera son las que definen es que yo tengo como que encajar o pues es una de las formas donde se puede manifestar mucho, o sea, justo en la presión social. Pero bueno, ya respondiendo un poco a tu pregunta, porque ni he dicho qué era lo que me pasaba. Ya, tiempo, hijo, ya. En el siguiente episodio. Ya sé, nunca lo dije. Parte 2. O sea, me acuerdo que habían veces que aún así me daba miedo, aunque venía de una muy buena racha donde la semana anterior cerraba 5 o 6 socios y de donación alta, ¿sabes? Y ahí me di cuenta que algo que neta me servía era, puede que aunque ya lo hice, me va a seguir dando esta sensación. Bueno, ¿qué voy a hacer? Contar hasta 3. O sea, no sé si esta técnica la han escuchado, pero sí es neta como de que... nomás te agarras de los... Sí, de ahí. De ahí, bro. No lo diré. De ahí y vámonos. Y güey, cuentas hasta 3 y vas y lo haces. Y ya no piensas en nada, porque realmente tú lo dijiste, la preparación, si te enfocaste en eso, ya la tienes. Vamos a ser también honestos, o sea, no eres honesto. No. La preparación es muy importante para ese colchón que los dos mencionan, pero van a haber momentos en los que van a salir completamente del script. O sea, no estás preparado para ese tipo de cosas. Claro. Y justo abonando, para ser como un poquito breve en la parte de la herramienta, un profe, justo en una clase una vez me comentó de un anclaje. No sé si a ustedes lo han escuchado. No, una pluma. Sí, como que traer algo. Justamente cuando tú estás presentando y pones toda tu
tu presencia, en estar como transmitiendo o queriendo transmitir lo que tú quieres. Y de repente el miedo empieza como a invadirte o así, entonces usas un tipo de anclaje. Una pluma. Para canalizar ahí como Para toda la canalizar, reacción. para que tu mente no esté pensando en, me están criticando, lo estoy haciendo mal, O sea, como que tu misma mente tiene dos estímulos al mismo tiempo. Entonces, el anclaje permite como esta parte del... Lo he calado, lo calé en una entrevista, me funcionó. Pero... El Gary con su plastilina, ¿no? Bueno, me permite, voy a sacar mi play, ¿no? Yo llegué a la empresa y les dije, ¿me dan un minuto? ¿Y se la sacó? Un rodillo de los de la cocina. Haciendo Y ahí, pizza ahí. ¿De qué va a querer la pizza? ¿Pepperoni? No, ¿Hawaiana? sí, el e-commerce. ¿Y qué estudiaste? No, pero sí, esa creo que es una herramienta que yo podría compartir. Bien, bien. No, y ahorita, yo he oído una, la neta nunca la he usado porque sí se me hace medio payasa, pero igual y sirve. Yo había oído, no sé, a lo mejor sí la han oído, que te tienes que poner como en pose de superhéroe. O sea, literal de que esta pose así, abierta de piernas, viendo hacia arriba, de que un minuto antes de entrar a la entrevista o así, cuando decía que te vayas al baño, un minuto así, y de que según eso, que esa pose de... Güey, yo creo que eso... Nunca lo he hecho. Así. Y el Gary. 2 horas en el baño, así. No, pero Yo he oído esa, la neta nunca lo he hecho. pero tiene un simbolismo o algo, o sea, ¿por qué esa pose o...? O sea, que por lo mismo de que como estar abierto y eso como Que que pecho te... paloma. Ajá, así como algo así. Lo voy a investigar y ya luego les diré. pero- Y también es como un poco lo de programación neurolingüística, ¿no? O bueno, o sea, esto tiene que ver creo que más cuando tratas con alguien más, Sí, pero sí. tu lenguaje corporal, Sí, lo o sea, dice tu todo. postura, pues obviamente. Dice mucho. Estás derecho, lo dice. pues tienes más confianza. O sea, pero hasta tú mismo. O si estás triste, ya ves que dicen que sonríe. La cura para la depresión, acaba de decir. O sea, pero que literalmente Sonríe, sonríe. bro. No pasa nada. No. ¿Por qué te pones nervioso? Sonríe, bro. No pasa nada. Contenta. No, o sea, pero que literal te vas a sonreír. Y ya. Y sí hay como hay un cambio químico en tu mente, en tu cerebro, no sé, que te hace sentirte ligeramente. De hecho, dicen que es una manera de meditar. Verte al espejo y sonreír. ¿Neta? ¿Lo has hecho? No, la neta no. No, pero luego dicen que según eso, si te quedas viendo más de 14 minutos a tu imagen en el espejo, que empiezas a ver cosas así. Es mucho de percepción. Güey, una vez hice eso, ¿eh? Ah, sí. Y Diego está bien tripeado. O sea, yo no sonreí. No sonreí, pero es que neta, de hecho fue justo en esta ONG. Ok. A veces viajábamos a otros estados donde no estaban acostumbrados a que la gente los abordara, ¿no? Así que generalmente ahí nos iba mejor en números. Y me acuerdo que fui a San Miguel de Allende. Ok. Ese viaje, Saludos. saludos. Ese viaje estuvo, o sea, neta fue el peor para mí en tema de números. No, sí. Iba a decir el mejor. Estuvo. El peor. De 273, 0. Es que no, realmente, de hecho, mi meta era hacer como 18. Ok. Hice 4. En todos los días. O sea, bueno, yo sé que a lo mejor tú escuchas y dices, "Nah". Sí. Pero neta, o sea, me acuerdo que hubo un día, uno de los últimos, donde yo estaba neta desgastado mentalmente. Sí. Era de que decía, es que estoy diciendo todo lo que me dicen. Estoy saludando de esta forma, estoy diciendo esto, estoy haciendo estos ejercicios para yo sentirme mejor y así. Sí. Hacía todo. Y era de esas veces donde neta le metes dedicación y nomás no. Porque Y las nomás no. circunstancias te sacaron, Exacto. o sea, no estaban en Sí. el script. O en lo que La tú verdad, estabas acostumbrado. la verdad es que también ahí a lo mejor hubo cosas que no vi por esta presión que yo me puse a mí mismo. Pero me acuerdo que justo llegué neta madreadísimo, o sea, de que ya al hotel y fue como que me quedé... Pues sí, ya me iba a meter a bañar, güey. No sé, fue de las veces donde neta estaba ya, neta... Mal. Sí, O sea, sí, agotado, devastado, Sí. derrotado, aplastado. Así. A ver, sigue. Crush. Y neta me quedé viendo así y te diré que no sé cuánto tiempo fue, pero sí me dio una sensación como de paz en un momento. ¿De paz? O sea, porque es que es como verte fijamente a los ojos. Diego derritiéndose así en el Sí. espejo y... No de, a lo mejor eso de que se deforman las cosas, no sé, pero sí, o sea, me acuerdo que me sentí como meditación. Ok. O sea, me sentí de que pum. Y ya pues, el siguiente día a lo mejor habrá sido el último. La verdad no recuerdo, pero seguramente no fue muy bueno el resultado. Ok. Pero sí me fui como con esa ya tranquilidad de, bueno, ya, pues es lo que es. Lo que ¿sabes? es. Sí, es lo que me tocó. Pues se afrontó. Y ya. Sí, también a veces el miedo es eso, pues, o sea, entender que pues hay cosas, como dices, que no están en tus manos. Yo digo, no sé, a lo mejor ustedes, no sé si pueden recordar su mayor miedo de niño,
pero a mí de niño me daba mucho miedo morirme, ¿sabes? Y aparte porque creo que nos tocó en una época que había temblores y tsunamis y no me acuerdo cuántos años teníamos, pero yo le decía a mi papá de que es que me da mucho miedo morirme. Y me decía de que, no, pues es que el mundo, o sea, el mundo se le va acabando a quien se va muriendo. O sea, no sé si lo estoy diciendo bien, pero me decía como... No, ya me acordé, perdón, lo dije mal. No, es que yo, digo, en güey, esa época, en el 2012, ¿te acuerdas que decía que se iba a acabar el mundo? Sí, del calendario maya que habíamos predicho. Yo estuve un año antes súper asustado, con un chingo de miedo de, güey, se va a acabar el mundo, güey. Y mi papá me decía eso de que es que el mundo se le va a acabar a quien se vaya muriendo, o sea... Entonces ya como que a mí esas cosas me relajaban, ¿sabes? Sí. O sea, al final del día, algún día nos vamos a morir. Prefiero a veces hacer las cosas con miedo a en algún futuro pensar que no lo hice porque me quedé con ese miedo, con ¿sabes? la espinita. Y ya como para cerrar un poco la parte de las herramientas, yo cuando fue la TEDx también tenía mucho miedo, pero estuvo bien raro porque yo ni lo pensé de que lo voy a hacer por quitarme el miedo. Había estado Miguel Bosé en el auditorio y escuché una canción, no fui, pero escuché en las historias de alguien una canción y como que la empecé a escuchar y todo el trayecto, o sea, porque nos cancelaron el vuelo, casi no llego a la plática antes de entrar a la plática, siempre, o sea, escuchaba esa canción y ahora que lo platica Gary como que lo relaciono, a lo mejor ese fue mi anclaje, ¿sabes? O sea, como que eso me desconectaba del miedo porque pues muchas cosas, lo del vuelo y todo eso no estaban en mis manos. Claro. Pero el estar yo como más enfocado en la canción, como que me relajaste. daba, sí, me daba como... Te despejó, ¿no? De alguna forma. O sea, no lo sobrepensaste ni nada. Sí. Entonces, usando un poco como esta línea, ¿cómo creen, bueno, ya sabiendo que existe el miedo y esta parte, cómo podemos usarlo para crecer? Para que no nos frene, para que sí sea un impulso, para saber identificar en qué punto sí huir, porque el miedo es un miedo que sí te dice, oye, no entres ahí por eso, o un miedo que simplemente es para que estés alerta. Inicia tú esta vez. Échale Esta vez, ¿eh? Esta vez. Solo esta vez. Porque de ahí... Hay algo muy... O sea, a mí siempre me ha gustado como adentrarme mucho también a la parte como de vida de personas que han como luchado por algo o han logrado como algo en particular. Okay. Y en particular me he dado cuenta que siempre hay este punto de quiebre, ¿no? O sea, hay esta parte en donde Estás al borde. estás al borde. ¿Estabas En donde buscando te esa das palabra? cuenta que literal el miedo es lo que separa a la persona de lograr su objetivo, de como este tipo de hazaña. Sí, y lo podemos ver en historias de conquistadores, lo podemos ver en historias de personas que han tenido como un punto de vista muy particular que han defendido. Martin Luther King, etcétera, etcétera. O sea, como este tipo de personas que han tenido que luchar también con muchas circunstancias basadas en el miedo, ¿no? Entonces, yo creo que veo el miedo como ese parteaguas entre me preparo para afrontarlo, pasarlo y entonces seguir creciendo como persona, seguir creciendo como profesional, en la vida académica, en lo que sea, ¿no? Sí, creo que en cualquier área puede aplicar. Entonces yo creo que justamente el miedo, aunque en muchas situaciones pueda quererme echar para atrás, el miedo es como este tipo de incentivo que sé que ya como les platicaba, o sea, como al dividirlo y saber que no me va a afectar ni física ni intelectualmente y todo, que es un miedo más de opiniones externas, etcétera. Entonces, creo que es momento de poder dar el siguiente paso a afrontarlo y entonces empezar a conocer nuevos lugares, aventarte a ir a otro lugar, a conocer experiencias nuevas. Hacer un podcast. Viajar a otro país, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Entonces, creo que lo veo así. Pero sinceramente creo que me ha gustado mucho verlo fundamentado en personas que tenían todo para decir, no voy a seguir. Claro. No voy a seguir. Y de repente ponen su razón y defienden su propósito por encima del miedo. ¿Se le cayó? Hijo, perdón, güey, perdón. Tremendo. Perdón, güey, perdón. No, sí, que lo ponen por Estoy encima. canalizando mi miedo. Ay, no. Y sí, bien, Benja, bien nervioso. Eso anclaje el hielo. Yo. No, sí, pero creo que yo cerraría también un poquito con esa parte de cómo utilizo el miedo como herramienta de crecimiento. Sí, como motivante, ¿no? Pues sí. Yo creo que, pues justo lo que les decía, o sea, a lo mejor, pues aceptar que es algo que pues, siempre va a existir, ¿no? Y se va a manifestar
de una manera diferente a lo mejor si es que ya lo dominaste en una situación. Pero yo sí creo que, pues, de alguna forma, pues, el exponerte a él como que hace que, pues, ya lo conoces. O sea, ya no es como que... Ya no es algo nuevo y pues no te va a generar justo esta misma reacción. O sea, si te dan mucho miedo a las alturas, pues meterte a escalar. O sea, lo vas haciendo y a ver, obviamente de una forma donde ya pues alguien te va apoyando o tú mismo vas midiendo, pero sí, tú empujarte a estas situaciones donde sientes que... O sea, eso es lo único que te limita a seguir. ¿Sabes? Ves que estás escalando y dices de que... Madre, o sea, realmente físicamente lo puedes hacer, pero es porque ya viste que es mucha la altura y prefieres llevarla más con calma. Y conectando esto con nuestro episodio anterior, Ajá. zona de confort. Zona de confort. Sí, Todo está conectado, ¿eh? Justo por esa línea. Luego hay una madre que se llama terapia de choque, ¿no? Algo así. Entonces, mi duda es, ¿ustedes cómo prefieren afrontar el miedo? ¿De que pasitos que te vayan llevando como a eso final que quieres hacer? O sea, por ejemplo, si te da miedo aventarte de paracaídas como, pues primero escalo o una montaña, algo así. Sí. O literal de choque, ¿sabes? De no haces nada antes, tal cual llegas y te avientas de paracaídas. Pues a mí la verdad es que sí me gusta ya últimamente. Creo que ya lo había mencionado el pasado o algún episodio. Ya como ponerme en situaciones incómodas. Entonces ya el miedo lo reconozco como incomodidad, ¿sabes? Okay. O sea, en el que digo, ok, este lugar no me siento seguro, no me siento como 100% que puedo controlar la situación, pero aún así ya cuando identifico esa sensación es como, ok, tienes incomodidad, dale, o sea, rómpela, ¿sabes? Sí. No importa, o sea, aunque te juzguen, lo que sea, o sea, siempre va a pasar. Sí. Pero sí como que el dar el golpe, pero sí de golpe. Sí. No irme como poco a poco porque siento que para mí es más satisfactorio ya haberlo pasado el grande que irme de pasito a pasito, ¿sabes? Porque a lo mejor me puedo quedar a medias si me voy poco a poco que si me voy de trancazo con el grande. Y ya el grande me da como más pila de, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué otro? Algo más. Y a veces incluso el ir de golpe no es necesariamente exponerte en, no sé, poniendo un ejemplo, hablar en público, ¿te da mucho miedo? Pues a lo mejor no te vas a ir de golpe ya postularte de... Candidato a diputado federal, Distrito 4. Qué específico, ¿eh? Nos vemos las próximas elecciones. A lo mejor no te pones de ponente para una conferencia en un auditorio, pero sí, una forma de hacerlo de golpe es, no sé, en clase. O sea, de que tener esta iniciativa de participar más, o en presentaciones, o en la calle, no sé, o sea, pero que ya de golpe te ponen en esta situación. Porque este tema que hablas de como que pasito a pasito, siento que también se puede malinterpretar en, bueno, pues aquí todavía no me da cosa, así que lo hago. No, o sea, sí o sí te tienes que poner con esta sensación. Incómodo. Y pues sí, o sea, siento que ahí sí ya es como donde se conecta. Sí, creo que depende mucho de la situación. Al menos a mi punto de vista. Sí. Creo que el aventarse de golpe justamente puede ser muy bueno dependiendo de qué tanto miedo exista de por medio. Pero también creo que la parte de lo metódico, de ir escalando poco a poco, pero siempre saliendo de tu zona segura, creo que también es muy, muy importante. Justo estaba pensando en un libro justo de Fuck Up Nights, que creo que tú los ubicas. Sí. Es un libro que te reta a salir de tu zona segura y tiene unos pasitos en los cuales te dice de que háblale a 5 personas en la calle sobre tal cosa o cosas así. Okay. Y siento que es un poquito el ejemplo del salir poco a poco de ese miedo al qué dirán, al cómo me perciben. Y nada, igual podemos luego hablar de eso. Ya me dio un poco de flojera, pero luego... Luego hablamos. Bueno, cerrando ahora un poco sobre ya todo el episodio. Pues es muy fácil decirlo, pero ustedes saben que ya estar en esa situación, ahí es cuando lo sientes. Entonces, para cerrar, les tengo una pregunta sorpresa. ¡Ay, tamborcito! ¿Cuál es su RFC? No te creas. ¿Cuál es el mayor miedo? Digo, si se quieren abrir, si no hay ningún tema. El miedo que al día de hoy para ustedes es más grande, que afrontan en la actualidad. ¿Y cómo creen que lo están llevando? Y, o sea, si les está funcionando como todos estos tips que ya dimos. Y ya su cierre. En general, si quieren decir algo más sobre el miedo, adelante.
Ok. Está a mí, tremenda, ¿eh? a mí la verdad, Bárbaro. el miedo al rechazo Ok. en cualquier forma que se pueda presentar. Y de hecho, pues les quiero compartir. Sí, sí. No, no Justo- puedes. Así tú no. dale. Pues yo lo quiero hacer. Tú ábrete. Me vale madre, me vale madre. Justo acabo de vivirlo hoy. Ustedes lo saben. O sea, apliqué para una vacante importante en una empresa grande. Y pues mi miedo era pues no quedar por este tema del, Sí, sí. del rechazo, ¿no? De, no cubrí lo suficiente, ¿no? Y justo me tocó vivirlo como es porque me dijeron que pues lamentablemente no se va a poder. Pero les puedo decir, Ok. digo, obviamente sí sentí esta decepción. Sí, sí. Pero también me di cuenta que de alguna forma hasta me sentí liberado. O sea, porque fue como, bueno, ya pasó. Sí. Pues voy a seguir buscando otras oportunidades y valorar lo que ya tengo ahora, ¿no? claro. Así que, pues justamente es como la forma en la que lo estoy afrontando es enfocarme en mi presente, lo que ya tengo y pues qué es lo que estoy haciendo para ponerme donde quiero, ¿no? Ok. Relacionado con este tema, ¿no? De tener este rechazo en las cosas que pues sí quiero lograr. Sí. Creo que, o sea, abonando un poquito a eso, al final fuiste por el sí. Pasaste muchos filtros. No manches, fue de que 5 entrevistas y luego Y yo esperar. creo y no que sé qué. eso, Juegos del calamar. eso en lugar de hablar de insuficiencia, creo que habla completamente lo contrario. Y sabemos que al final en los puestos se busca no solamente todo el talento, sino a lo mejor algo en específico. Sí. Pero yo creo que esto de todos los filtros, todo el proceso, no solo te enseñó, sino también te prepara muchísimo más para lo que viene. Sí. Y digo, justo ahorita que o sea, gracias también por exponer esta parte. Sí, no sabíamos esto. No lo sabían, ¿eh? Es muy, que es muy tuya. Sí. Sí, gracias. Top secret. No le digan a nadie. Así no. Yo podría abonar un poquito en la parte del quedarme estancado. Ok. Yo creo que es algo que yo he venido trabajando mucho también por la parte de un patrón un poquito más como familiar, más interno o cosas así. Y entonces justamente creo que he vivido esta parte del quererme mover todo el tiempo. O sea, todo el tiempo el estar tratando de afrontar nuevos retos, tratando de afrontar nuevas situaciones. Y al principio era difícil. O sea, era difícil porque justamente era el ser seré lo suficientemente bueno para el puesto, para el lugar, Entonces, creo que esto también me ha desafiado mucho en la parte del... Vas a tocar un montón de puertas, muchos te van a decir que no, pero en la que te toque te van a decir que sí, y ahí es donde vas a poder tener un impacto directo, Sí. tanto a tu persona como a las personas que te rodean, como a tu misma carrera, a tu mismo propósito. Entonces, yo creo que para mí ese era uno de los miedos que me paralizaban un poquito. Ok. Ya. Pues muy buena, sí. Las dos. Sí, no, te toca acá. Sí, ya me pusieron la vara. Yo el alta. miedo a las arañas. Yo a las cucarachas. No, pero yo creo que el miedo ahorita que sobresale un poco conmigo es el tema de no explotar al 100 mi potencial. O sea, como llegar al final sabiendo que pude haber dado más, ¿sabes? O sea, quedarme con ese sabor de boca de decir, no estoy donde quiero estar, ¿sabes? Ahí yo creo que es más que nada como englobando todo, es como el remordimiento. Llegar con remordimiento al final es lo que no quiero. Sí. Entonces, algo que me ha ayudado como a ir sobrepasando situaciones así de incertidumbre, de miedo, de todas estas emociones, es como, bueno, una frase que decía mucho mi abuelo, que me gustaba, que era esta parte de si algo tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si algo no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Entonces, o sea, al final las dos cosas no tiene sentido preocuparte porque ya sabes el resultado, ¿sabes? De alguna manera. Sí. Entonces, como que siento que asimilar eso, hacerlo cada vez más consciente en el día a día, me ayuda mucho, como el de decir, no tienes el control de las cosas y acéptalo como es. Y, o sea, como que eso me ha ayudado a, tal vez no a eliminarlo, Sí. pero sí a canalizarlo un poco. claro. Ok. Porque siento que eliminarlo pues va a estar imposible. Nah, sí, creo que se tiene que vivir con Gracias, Luciano. ¿Y a ti, mi Benja? Yo no tengo ¿El miedo. miedo que te ha llevado más al borde? ¿Al borde? No, pues creo que es una mezcla de todos los que dicen ustedes.
Creo que al final sí. Sí, así justo es. Justo. Ya suelta el miedo a las arañas, bro. No, de animales no sé. Bueno, ahorita sí. Gatos, yo le tenía miedo a los ¿Tú gatos. los gatos? Sí, pero bueno. A ver, bueno, vamos a abrir una sección de animales. A ver, ¿tú a los gatos? ¿Tú? Ajá. Yo no tengo miedo, bro. No, a ningún animal. La neta no sé. ¿Neta no? Yo a las ratas, güey. ¿En serio? Sí, no. Acabo de ver una, bro. Así. Yo creo que a los avispas. ¿A las avispas? A estas cosas que vuelan y te pican. Híjole. Sí. Me Que luego ni las ves y que- mucho estrés. Sí, me ponen así. Ah, por eso estabas ahorita así de que... con No, los- pues es un mosquito. Ah, pero- así no están cagándose de miedo todo el episodio. Sí. Bueno, cerramos la... Bueno, ya, ahora sí. Con broche de Continúa. oro. Con broche de oro. Bueno, justo esta parte de... Pero creo que se une más a lo que dice Santi de... El miedo de saber que pudiste haber cambiado las cosas, de haber hecho cosas en tu vida que no tomaste por miedo o por el que van a decir o por propia presión de los demás, Sí, claro. ¿sabes? Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Y ahondado en partes específicas de mi vida, el miedo a nunca tener el cuerpo que deseo, no por los demás, por mí. El trabajo, estar económicamente donde quiero, cumplir las metas, Claro, ¿sabes? son un montón. El impacto, ¿sabes? Y a veces fluctúa en ese tema de, a veces me doy cuenta que quiero medir mi impacto en cómo me reconocen los demás, más que en lo que realmente estoy dejando, entonces como ese miedo a, pues, ser completamente yo, ¿sabes? No... Sí, no Sin moldearme. filtros. Sí, y muchas veces ese impacto pues no es visible para ti. Sí. Ya sea porque o justo estás como En el que rush. prestando la atención a otra cosa o porque realmente, o sea, no No hay tienes impacto. que- Así, ¿no? Sí. o no, porque simplemente no, o sea, hay uno que tú Claro. físicamente no puedes ver. Sí, ¿no? Así que yo te Sí, diría sí. eso, Yo porque creo no. que al final el cuestionar, o sea, que cada uno de nosotros nos cuestionemos esto, ya nos pone un pasito adelante. Porque Eso lo sí. estamos reconociendo, sabemos que tal vez no sabemos tal cual como es, pero sí sabemos qué es el paso a seguir, o sea, qué es lo que tenemos que hacer para trabajarlo. Sí. Entonces, Pues muchas gracias a Diego, Santi, No, hombre, pues Gary. muy buen tema. El miedo, ya voy a cerrar mi frase para cerrar. mi frase. Claro, esa como es debe mi de parte ser. favorita, el borde quote. Ándale. Ahí ven. Impacto. Así se va a llamar la sección. El miedo puede ser una sombra o una señal, como ya vimos. Hoy hablamos de cómo nos ha frenado y cómo nos ha hecho crecer. Si algo queremos que se lleven de este episodio es que vivir con sentido también implica caminar con miedo, pero sin dejar que nos gobierne. Gracias por escucharnos. Si este episodio te resonó, compártelo con alguien que también esté enfrentando sus propios miedos. Nos vemos en el siguiente episodio de 4 al borde. Nos vemos. Gracias. Se caga de risa. De que no te pases. Qué mal, no. Me tengo que acostumbrar. A la larga te acostumbras. Este ya lo cortamos. Estuvo muy bien. Otra vez, chingada. Me divertí. Otra vez.